Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Hola lectores, volvemos con otro capítulo. Disculpen la demora, pero por una vez puedo decir con sinceridad que he estado trabajando en esta historia. El problema era que mi motivación me exigía escribir escenas y capítulos para futuros episodios y se negaba rotundamente a escribir nada que rematara este. Pero lo superé y aquí estamos. Bueno, para quienes lo recuerden, la última vez les pedí que votaran por cuál de los Pokémon de Nolan había evolucionado desde que derroté a Brock. Las opciones eran Pidgey, Geodude y Magikarp, y el ganador fue Magikarp. Sí, la verdad es que no me sorprende mucho cómo salió. Les advierto que pasará bastante tiempo antes de que esta evolución ocurra en la historia. En cuanto al ritmo, parece un poco ridículo darle a Nolan un personaje tan poderoso después de solo conseguir una medalla de gimnasio. Pero tranquilos, tarde o temprano conseguirá ese guiarados. Finalmente, quiero agradecer enormemente a todos los que han apoyado esta historia con reseñas, favoritos y seguidores. Significa mucho para mí, así que gracias. Además, recuerden que Pokémon no es mío, pero mi personaje original sí. Espero que todos disfruten este capítulo. Pokémon. Te elijo. Parte 6. Nolan entrecerró los ojos en señal de concentración, con un ceño fruncido y pensativo, mientras consideraba la mejor manera de actuar ante la situación que se le presentaba. Después de todo, el chico rubio estaba decidido a lograrlo y capturar con éxito a su primer Pokémon. No solo sería un gran paso en su camino para convertirse en un fantástico entrenador Pokémon, sino que también borraría la sonrisa de suficiencia del rostro de Ash. Y para Nolan, ambas ideas eran sumamente atractivas. Al otro lado del claro, el Pidgey salvaje observaba a Nolan y Meadow con oscura sospecha. Era más que evidente que el Pokémon de tipo volador esperaba algún tipo de ataque por su parte. Después de todo, los métodos de Ash no habían sido nada sutiles. Aún así, la pequeña criatura marrón no hizo ademán de atacar primero. Simplemente los observaba con cautela. Al igual que Nolan, parecía que el Pidgey tampoco quería ser el primero en romper el tenso silencio que los había invadido. Pero, por desgracia, esto no podía durar para siempre. El chico rubio sabía que su oponente tenía la ventaja en este combate. Meadow, al ser un Pokémon de tipo planta, era débil ante ataques de un Pokémon de tipo volador como Pidgey. Por eso Nolan lo estaba pensando con tanto cuidado en lugar de simplemente aprovechar la oportunidad. Sabía que dependía de él idear una estrategia lo suficientemente sólida como para ayudar a su compañera a superar su desventaja y obtener la victoria. Nolan confiaba en que, entre ambos, Meadow y él lograrían el objetivo. A pesar de haberla conocido hacía poco, su fe en Meadow ya era absoluta. Con una idea formándose en su mente, Nolan esbozó una leve sonrisa antes de que el chico rubio entrara en acción. A su lado, Meadow se preparó para lo que prometía ser una batalla desafiante. Su primera batalla, de hecho, no solo con Nolan como compañero, sino también en toda su vida. Y Meadow estaba decidida de ganar. Iba a demostrarle a cualquiera que dudara que la fe de Nolan en ella no era ingenua ni infundada. Tenían que ganar esto. Simplemente tenían que hacerlo. Vamos, Prado. Nolan puso fin al silencioso estancamiento, con determinación destilando su postura y expresión. Acércate y usa tu placaje. Saur. Asintió con entusiasmo. Meadow se lanzó hacia el cenudo Pidgey con una velocidad sorprendente, considerando sus piernas bastante cortas. La pequeña Pokémon verde sabía que acercarse así era un movimiento arriesgado. Aún así, confiaba en que Nolan tenía un plan. Quizás aún no lo conociera muy bien, pero sabía que él jamás permitiría que le hicieran daño a propósito. De eso estaba segura, al menos. Pidgey. Pidgey. Graznó el salvaje Pidgey con agresividad, una advertencia terrible en su tono. Cuando Meadow se negó a hacerle caso, el pequeño volador también entró en acción. Agitando sus alas con tanta fluidez que parecía bailar, el Pidgey levantó un montón de tierra y arena. Batiendo las alas con todas sus fuerzas, lanzó el montón de tierra que había recogido hacia su atacante. Casi de inmediato, Meadow quedó completamente ciega y gimió de dolor al sentir la arena y la tierra picar en sus sensibles ojos. Bulba. Gimió con evidente dolor. Sin embargo, Meadow, reticente a dejar de cargar, continuó con su ataque de placaje. Desafortunadamente para el pequeño Pokémon verde, debido a su visión reducida, Meadow se desvió y falló su objetivo. El Pidgey salvaje pareció bastante satisfecho. No fue el único.
Desde su posición ligeramente detrás de Nolan, Ash no pudo evitar esbozar una gran sonrisa que prácticamente desbordaba satisfacción. Ser tan vengativo no era propio del chico, pero Nolan ya lo había sacado de quicio antes, así que no pudo evitar alegrarse un poco de que las cosas no le salieran bien. Se montó junto a Nolan y le dio un codazo en el brazo con una expresión burlona y juguetona. Parece que a tu compañero no le va muy bien, Nolan, comentó el chico de cabello azabache con un tono bastante sarcástico. Pensé que un entrenador tan experto como tú ya habría atrapado a un pequeño pidgey como ese, supongo que me equivoqué. El ojo de Nolan se crispó mientras trabajaba furiosamente para resistir el impulso de golpear al otro chico. Nunca pretendí ser ningún experto, dijo finalmente entre dientes con una calma forzada. Solo dije que hoy fuiste un desastre, y es totalmente cierto. Además, Meadow y yo aún no hemos terminado. Ese pidgey es tan bueno como el mío. Ash se burló con una incredulidad apenas disimulada. Lo creeré cuando lo vea, se burló del chico rubio en un tono bastante condescendiente. Estás a punto de hacerlo. Espetó Nolan, frustrado. Mientras tanto, frente a los amigos que discutían en el claro, Meadow seguía teniendo dificultades para acertar un ataque debido al daño que le había infligido el pidgey salvaje. Intentó a ciegas su placaje de nuevo, por lo que debía ser la 10ª vez, pero, por desgracia, su pequeño Pokémon de tipo volador logró esquivarlo una vez más debido al descuido del ataque. El Pokémon de tipo planta se estaba frustrando rápidamente por su falta de visión. Saur. Gruñó Meadow con tristeza. Al borde del claro, Nolan miró a su compañera con preocupación. Tener toda esa arena y tierra en los ojos debía ser extremadamente doloroso para su amiga. No quería obligarla a continuar la lucha si no estaba a la altura. Prado, ¿estás bien? Llamó ansiosamente al pequeño tipo de hierba. Saur. Ella asintió al instante, aunque sus ojos todavía estaban fuertemente cerrados en evidente agonía. ¿Puedes seguir? Quiso saber Nolan. Porque no tienes por qué. No te menospreciaré si decides dejarlo ya. Aunque apreciaba el sentimiento, Meadow se burló de la sugerencia de ceder. Esta era su primera batalla juntas, por Dios. No iba a decepcionar a su humana renunciando ahora. Bulba. Meadow asintió con mucha más insistencia esta vez. No le gustaba mucho la idea de que su compañera pensara que era débil y que no podía valerse por sí misma. Tras tomarse un momento, ya que el pidgey salvaje aún no la atacaba, Meadow se sentó sobre sus patas traseras y se limpió los ojos con furia con las delanteras. Le tomó un rato, pero finalmente logró quitarse suficiente tierra para abrir los ojos. Se sintió aliviada de poder ver de nuevo, aunque aún le escocían un poco los ojos. Idealmente, habría tenido que enjuagarlos con agua, pero obviamente eso no era una opción en ese momento. Meadow sabía que tendría que esforzarse al máximo y esperar que fuera suficiente. Para ella la derrota no era una opción. Al ver que su compañera había logrado limpiarle un poco los ojos, y que ella todavía estaba comprometida con la pelea, Nolan no pudo evitar sonreírle con orgullo. «Eres el mejor, Meadow», exclamó el nuevo entrenador con entusiasmo, lo que dibujó una sonrisa en el rostro de su querido compañero. «Ahora juguemos con este pidgey a su propio ritmo. Usa Growl». Finalmente capaz de volver a ver a su presa, Meadow se giró en el lugar y miró al Pokémon salvaje con una mirada tan gélida que por un momento podría confundirse legítimamente con un Pokémon de tipo hielo. Bulbasaur. Gruñó Meadow, gruñó de verdad, de una forma tan amenazante que el pidgey no pudo evitar sentir inmediatamente miedo de ella. Nolan tampoco pudo evitar tragar saliva con fuerza desde donde estaba. El chico rubio apenas podía creer que una criatura tan dulce y gentil como su querida compañera pudiera producirle un sonido tan horrible. Sin embargo, tenía que reconocerle el mérito. Meadow sin duda había logrado el efecto deseado. Ya bastante petrificado, el pidgey salvaje había decidido que ya era suficiente. Despegó tan rápido como pudo, con la evidente intención de escapar. Desafortunadamente para los pidgey, ni Nolan ni Meadow tolerarían eso. No lo creo. Gritó Nolan con determinación, volviéndose hacia su compañero, igualmente resuelto. Rápido, Meadow. Detén tu ataque de látigo de Vid. Bombilla. Meadow asintió con seriedad. Nolan observó fascinado cómo Meadow apretaba los ojos con profunda concentración. Momentos después, dos enredaderas verde oscuro brotaron del pliegue de piel donde su bulbo se incrustaba en la carne de su espalda. Las enredaderas se lanzaron hacia el pidgey salvaje como un par de lazos, y de inmediato se enredaron en los delgados tobillos del volador que huía.
El Pidgey se quedó atónito al verse detenido en seco. Pidgey. Chilló en pánico, batiendo sus alas aún más fuerte mientras intentaba furiosamente escapar del agarre de su captor. Pero Meadow no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Aferrándose con todas las fuerzas de su pequeño cuerpo verde, Meadow ignoró los retortimientos, forcejeos y frenéticos graznidos de miedo del salvaje Pidgey. En cambio, el pequeño Bulbasaur miró a su entrenador, esperando pacientemente su siguiente instrucción. Buen trabajo, elogió Nolan, y Meadow no pudo evitar pavonearse de orgullo ante sus palabras. Ahora, recógelo. Meadow asintió en señal de acuerdo. El Pokémon de tipo planta volvió rápidamente su atención al Pokémon de tipo volador que se retorcía en su agarre. Recogiendo lentamente sus lianas en la pequeña bolsa de piel oculta bajo su bulbo, Meadow comenzó a arrastrar con cuidado al asustado Pidgey hacia ellos. El Pokémon marrón plumoso se quedó horrorizado cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Hey. Pidgey. Pidgey reanudó su forcejeo, retorciéndose furiosamente e incluso llegó a picotear las lianas con su pequeño pero peligrosamente afilado pico en su intento de liberarse. Meadow se estremeció de dolor cuando el Pidgey atacó con saña sus lianas, pero no fue tan fuerte como para obligarla a soltar a su cautivo. No. Después de haber llegado tan lejos, no iba a permitir que el Pidgey se alzara con la victoria. Nolan dependía de ella. No lo decepcionaría. Sigue así, Meadow. Animó Nolan a su compañero desde la banda. Ya casi lo tienes. Solo falta un poquito. Al parecer el Pidgey se dio cuenta de lo mismo. Abandonando sus intentos de escapar de las lianas y alcanzar la libertad, el furioso Pokémon de tipo volador pronto adoptó una nueva estrategia para resolver su enigma. Una que Nolan se vio obligado a admitir, en realidad era bastante astuta. Dándose una vuelta hacia abajo, el Pidgey quedó suspendido de las lianas boca abajo en el aire, fijando a Meadow con una mirada fulminante. Antes de que nadie pudiera evitarlo, el Pidgey dejó de tirar en la dirección opuesta y, en su lugar, voló hacia Meadow como una pequeña bala emplumada. ¡Saur! Exclamó Meadow en estado de shock. ¿Qué? Nolan lo miró con expresión de total asombro. ¡One! Justo en el último segundo, el Pidgey logró convertir su zambullida en un placaje completo, y como seguía aferrado al asaltante como si le fuera la vida en ello, Meadow no tuvo oportunidad de esquivarlo a tiempo. Con un rugido de dolor, Meadow salió despedida hacia atrás, desenredándose sus lianas de su oponente en el proceso. ¡No! Meadow, ¿estás bien? Gritó Nolan con urgencia, con un tono frenético y preocupado. Frotándose la zona dolorida de la cabeza por el impacto, Meadow gimió de dolor, pero asintió. No tardaría mucho en recuperarse. Ahora que se había liberado de sus garras, el Pidgey salvaje estaba más que un poco irritado, y como resultado, ya no pensaba en huir mientras tuviera la oportunidad. Estaba claro que Pidgey ahora estaba en pie de guerra y tenía la intención de hacérselo saber. Batiendo sus alas con una furia tan intensa que eran poco más que un borrón de movimiento, el pequeño Pokémon marrón invocó un diminuto remolino de viento. Y al igual que cuando Ash había desplegado su estrategia, francamente descabellada, el Pidgey desató su poderoso ataque ráfaga, directamente en el camino de pradera. ¡No! Exclamó Nolan, abriendo los ojos como platos por el horror. Rápido, Meadow. Esquívalo. Pero ya era demasiado tarde para eso. El pequeño vórtice de viento fuerte golpeó de frente a la Pokémon de tipo planta, lanzándola al aire. Luego comenzó su descenso, cayendo a la tierra como un pequeño meteorito verde. ¡Prado! Gritó Nolan preocupado, incapaz de hacer nada más que verla caer. ¡Bulba! Gritó Meadow alarmado. ¡One! Con un golpe sordo y espantoso de carne contra tierra, Meadow se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que, de haber sido humana, probablemente se habría roto varios huesos. Por suerte, los Pokémon eran más robustos, pero era innegable que el impacto debió doler. Meadow dejó escapar algunos débiles gemidos de dolor agonizante. ¡Prado! Exclamó Nolan horrorizado. El pequeño Pokémon verde apenas tuvo la energía para levantar débilmente la cabeza para asegurarle al niño que estaba bien. «No es tan fácil como pensabas, ¿eh?», preguntó Ash con sarcasmo detrás de Nolan. «Supongo que no eres tan listo después de todo». Nolan se giró en el lugar. Sin siquiera detenerse a pensar en sus acciones, el chico rubio le dio a Ash un golpe en la cabeza tan fuerte que lo desequilibró. Se desplomó en el suelo, agarrándose la sien de dolor, mientras Nolan lo miraba con una mirada mortal. «Cállate».
Gruñó, y Ash retrocedió, sabiendo al instante que esta vez había ido demasiado lejos. Mi compañero podría haber resultado gravemente herido en ese ataque, y solo piensas en hacer comentarios sarcásticos para alimentar tu ego. Eso lo esperaba de Gary, no de ti, Ash. Ash miró a Meadow, despeinada, que seguía tendida patéticamente en el pequeño cráter que había creado su aterrizaje forzoso, e hizo una mueca, sabiendo en el fondo que su mejor amiga tenía razón. Había sido una actitud bastante injusta decirle esas cosas a Nolan en un momento tan horrible, y el chico de cabello azabache no pudo evitar hacer una mueca ante la comparación con su repugnante rival. Abrió la boca para disculparse, pero no tuvo la oportunidad. En ese momento, Meadow dejó escapar otro gemido particularmente doloroso. Tras lanzarle a Ash una última mirada de disgusto, Nolan se volvió hacia su compañero, con una expresión de preocupación al instante. Saur, Meadow dejó escapar otro gemido de pura agonía mientras salía lentamente del cráter. El chico rubio estaba a punto de correr hacia su compañera caída para decirle cuánto lamentaba haberla lastimado y rogarle perdón. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad, Meadow se aferró a su poder y, con pura fuerza de voluntad, logró ponerse de pie. Nolan tragó saliva con dificultad y las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. Prado, está bien, suspiró con tristeza, no tienes que seguir. No importa si perdemos esta, podemos intentarlo de nuevo más tarde. Pero Meadow se negó a aceptarlo. Saur. Gruñó y negó con la cabeza con terquedad. A Meadow no le importaba el daño que hubiera recibido su cuerpo. Mientras conservara la consciencia, estaba dispuesta a luchar. Nolan abrió la boca para protestar, para insistir en que pararan antes de que ella pudiera resultar más herida, pero nunca tuvo la oportunidad de decir ni una sola palabra. Negándose a aceptar la derrota, Meadow no esperó a que su entrenador le diera una instrucción esta vez. Desatando sus enredaderas de nuevo, Meadow las lanzó contra el Pidgey, quien quedó completamente atónito de que siguiera en pie tras recibir su ataque más poderoso, y mucho menos de que aún estuviera dispuesto a luchar. El pequeño tipo volador fue tan sorprendido que no tuvo tiempo de esquivar a tiempo y terminó recibiendo un fuerte látigo de enredaderas directo a la cara. La fuerza envió al Pidgey despatarrado al suelo. Pidgey. Gimió de dolor el pequeño Pokémon marrón. Meadow aprovechó la oportunidad y, forzando a sus piernas a moverse a pesar del ardimiento, corrió hacia donde su enemigo yacía caído y usó sus lianas para azotarle las alas. El Pidgey forcejeó, pero fue en vano. Simplemente no pudo desalojar al terco tipo hierba. Nolan se quedó mirando con la boca un poco abierta y con los ojos algo llorosos. El entrenador rubio no podía creer lo decidida que estaba Meadow, cuántas ganas tenía de luchar, y precisamente por él. Su pasión hizo que el chico rubio se sintiera un poco avergonzado por lo dispuesto que había estado a rendirse antes. Todavía le preocupaba mucho que su amada compañera saliera lastimada, por supuesto, pero fue entonces cuando se dio cuenta. Nolan iba a preocuparse por eso, por el resto de su vida. Meadow era su compañera de por vida ahora, lo que, por supuesto, la convertía en su responsabilidad, pero eso no significaba que tuviera que tener tanto miedo. Nunca lograrían lo que se habían propuesto si él vivía en un estado de miedo constante, y fracasar sería decepcionar a su compañera. Y Nolan simplemente no podía vivir con eso. No. Si Meadow iba a demostrar tanta valentía, él también tendría que hacerlo. Después de todo, era lo mínimo que su compañera merecía. Así, con una sensación de renovada confianza, Nolan permitió que una enorme sonrisa iluminara todo su rostro. Está bien, Meadow, si estás seguro de que quieres continuar, llamó Nolan, reincorporándose a la batalla y haciendo que su compañero sonriera ampliamente aliviado, entonces terminemos esto con Leech Seed. Sonriendo, Meadow asintió y, mientras seguía usando sus patas delanteras para evitar que el Pidgey escapara o lo atacara, arqueó la espalda para que su bulbo quedara en lo alto. Tras unos segundos, su bulbo comenzó a brillar con una luz verde amenazante. De la abertura en la parte superior del bulbo, Meadow expulsó una semilla con un brillo similar. La semilla brillante golpeó al frenético Pidgey justo entre los ojos y se alojó allí. El efecto fue inmediato. Varias enredaderas delgadas con pequeñas hojas explotaron desde la semilla brillante, y a pesar de lo mucho que luchaba el Pidgey, las enredaderas se unieron sin esfuerzo alrededor del pequeño cuerpo del tipo volador, inmovilizando completamente al Pokémon salvaje en cuestión de segundos. Sabiendo que la batalla no tardaría en terminar, Meadow se sintió cómoda al bajarse de su cautivo.
Al hacerlo, las enredaderas que envolvían al Pidgey comenzaron a brillar, y Meadow no pudo evitar sonreír al ver cómo se le agotaba parte de la energía al Pokémon volador. Entonces, la bombilla de Meadow comenzó a brillar con la misma luz que le había sido entregada, curando sus heridas y restaurando parte del daño que el Pidgey le había infligido. No era una solución perfecta, y definitivamente necesitaría descansar una vez que terminara la pelea, pero sería suficiente para recuperarse por el momento. Juntos, Nolan y Meadow observaron cómo los esfuerzos del Pidgey se debilitaban y se volvían más lentos a medida que su energía se agotaba. En cuestión de segundos, finalmente llegó el momento. Con los dedos temblorosos de una emoción apenas contenida, Nolan tomó con cautela una de las Pokébolas vacías que llevaba enganchadas al cinturón y desprendió el pequeño dispositivo esférico. Luego, sin dudarlo ni un segundo, arqueó el brazo hacia atrás mientras apuntaba con precisión. «Pokébola, vamos», gritó el niño con gran anticipación mientras lanzaba la Pokébola vacía a la figura tendida del Pidgey. Para deleite de Nolan, su puntería fue acertada. Al impactar de frente al Pidgey, apenas consciente, de tipo volador, la Pokébola se abrió de golpe y lo succionó hacia sus confines con un rayo de luz carmesí. Las enredaderas que previamente habían sujetado a la criatura emplumada se desplomaron antes de desintegrarse, mientras la Pokébola se cerraba y aterrizaba en medio de donde habían estado los brotes momentos antes. Después solo fue cuestión de esperar. Nolan y Meadow observaron con la respiración contenida cómo la Pokébola comenzaba a tambalearse de un lado a otro, con el botón central parpadeando entre rojo y blanco a intervalos aleatorios. A pesar de la emoción natural del chico, al fin y al cabo, llevaba años esperando este momento, Nolan no pudo evitar sentirse un poco nervioso. No solo era un momento crucial en la carrera de cualquier entrenador novato, sino que Nolan también estaba un poco preocupado por lo que sucedería si la captura fallaba. La semilla sanguijuela podía haberle devuelto algo de salud a Meadow, pero no podría continuar la pelea si el Pidgey se liberaba de la Pokébola y la atacaba de nuevo. Nolan no quería discutir con ella, pero tampoco soportaba verla lastimarse. Era un callejón sin salida, y Nolan lo odiaba por completo. Afortunadamente para el chico rubio, no era un problema al que tuviera que enfrentarse ese día. En ese preciso instante, la Pokébola dejó de temblar en la tierra y finalmente se quedó quieta. La luz en el centro del dispositivo también detuvo su destello rítmico, y en su lugar, salieron pequeñas chispas, casi como estrellas en miniatura. Nolan jadeó con asombro e incredulidad al comprender la realidad del momento. La captura había sido exitosa. Había atrapado a su primer Pokémon. Él y Meadow tenían un nuevo compañero. Se sentía, Nolan, sinceramente, no tenía ni idea de cómo se sentía. Era como si le hubieran quitado todo el aliento. Durante unos segundos, el chico rubio se quedó allí boquiabierto, con la boca abierta en una expresión de incredulidad y asombro. Lo siguiente que supo fue que Nolan estaba corriendo como un loco. Corriendo hacia adelante tan rápido que casi cayó de bruces por la emoción, Nolan dejó escapar un grito de alegría tan fuerte que casi pareció hacer temblar y sacudir los cielos por su completo y absoluto deleite. Abalanzándose hacia adelante, el niño jubiloso cargó a su sonriente compañero con un brazo, mientras usaba la mano libre para recoger del suelo la Pokébola recién ocupada. Saltando de nuevo en toda su altura, Nolan hizo girar a Prado con alegría, mientras ambos reían con alegría pura y sin adulterar. «Lo logramos, Meadow, lo logramos», exclamó Nolan al dejar de darles vueltas y abrazar con cariño al pequeño Pokémon verde, para deleite de Bulbasaur. «Atrapamos a nuestro primer compañero. Y todo gracias a tu esfuerzo. Estoy muy orgulloso de ti, Meadow». «Gracias». Sinceramente, no había palabras para expresar lo agradecido que se sentía Nolan con su pareja en ese momento. Ella realmente lo había apoyado, y no podría estar más orgulloso de ella si lo intentara. «Saur. Bulbasaur». Meadow rió alegremente ante la exuberancia del chico, abrazándolo con la misma fuerza. Ver a su humano tan feliz la hacía feliz, así que Meadow se alegró de haber logrado tal hazaña. Nolan estaba a punto de expresar su gratitud por todo su arduo trabajo una vez más, pero antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, escuchó el sonido de pasos suaves que se acercaban a él desde atrás. «¿Nolan?», dijo una voz tímida. Al girarse, el sonriente entrenador rubio encontró a Ash justo detrás de él, mirando sus zapatos con aire de culpa. Con el éxtasis desvaneciéndose un poco, Nolan esperó pacientemente a que el otro chico hablara. Lo siento mucho por cómo me comporté antes», se disculpó Ash, y Nolan supo por su tono la sinceridad de su mejor amigo.
Estaba muy frustrado, pero no debería haberme desquitado contigo cuando solo intentabas ayudar. Me comporté como un niño pequeño, y lo siento. Ah. Y felicidades por atrapar a tu primer Pokémon. Tú y Meadow estuvieron increíbles. Al escuchar una disculpa tan sincera, Nolan no pudo evitar que su ira y frustración con su amigo se disiparan. Le ofreció al otro chico una amplia sonrisa, que Ash le devolvió con vacilación. Gracias Ash, dijo suavemente, permitiendo que su mejor amigo viera que realmente lo decía en serio, y Meadow y yo te perdonamos, ¿no es así, Meadow? Bulba Meadow asintió dulcemente desde su lugar en los brazos de Nolan. Ash sonrió, aliviado de que ya no estuvieran enojados con él, antes de decidir cambiar de tema a uno más alegre. Entonces, ahora que atrapaste al Pidgey, ¿qué haces? Preguntó con curiosidad, frotándose la nuca con cierta confusión. O sea, ¿cómo te haces amigo de un Pokémon salvaje después de haberlo derrotado? El chico rubio sonrió ante el evidente intento de Ash de compensar la insinuación de que Nolan era un sabelotodo. Sonriendo, Nolan decidió no reprenderlo en broma, por si acaso su pequeña discusión aún era demasiado intensa para el otro chico. Puede que ya lo hubiera superado, pero eso no significaba necesariamente que Ash lo hubiera hecho. Así que, en lugar de molestar a su amigo, Nolan simplemente respondió a su pregunta. ¿Qué tal si te lo muestro? Sugirió amablemente. Ash hizo un gesto silencioso con la mano para que Nolan siguiera adelante. Sonriendo, el chico rubio asintió y se arrodilló. Colocó con cuidado a Meadow y la Pokébola recién ocupada en el suelo, antes de quitarse la mochila. Inmediatamente empezó a hurgar en su interior, aunque Ash no tenía ni idea de qué buscaba. Sin embargo, el chico de cabello azabache pronto recibió su respuesta, cuando momentos después, para total desconcierto de Ash, su amigo sacó un pequeño frasco que contenía lo que parecían ser semillas mixtas. ¿Qué demonios estaba haciendo su amigo ahora? Sin embargo, Ash decidió no hacer su pregunta en voz alta y se limitó a observar mientras su amigo se ponía manos a la obra. Nolan ahuecó una de sus manos y vertió con cuidado una pequeña cantidad de semillas, apartando el frasco una vez llena la palma. Luego, con la mano libre, el chico rubio extendió la mano y recogió la Pokébola. Respirando hondo para intentar calmar los nervios que repentinamente le invadieron el estómago, Nolan pulsó el botón. Entonces llegó el momento de simplemente esperar. Espera y deja que Pidgey venga hacia él. Podía admitir que estaba un poco ansioso por cómo resultaría este primer encuentro, pero Nolan esperaba que el Pidgey no les guardara demasiado rencor a él y a Meadow. Después de todo, realmente quería hacerse amigo de su nuevo Pokémon. Observando con gran expectación, Nolan observó con gran entusiasmo cómo la Pokébola se abría y liberaba un destello de luz roja que rápidamente se materializó en la forma de Pidgey. El Pokémon pájaro pequeño miró nervioso a su alrededor antes de ver a Nolan. Graznó y, asustado, retrocedió un par de pasos. Está bien, pequeño Pidgey, aseguró Nolan gentilmente al asustadizo tipo volador frente a él con una voz suave, no vamos a pelear más contigo, lo prometo. El Pidgey, lo miró con un escepticismo apenas disimulado. Sonriendo ante la inteligente cautela del pequeño Pokémon, Nolan extendió lentamente la mano que contenía las semillas. Pidgey chilló de pánico y saltó hacia atrás, pero se calmó un poco al ver que el humano no se acercaba. Una ofrenda de paz, explicó Nolan simplemente. Es buena para Pokémon de tipo volador como tú. Te lo aseguro. Confundido por la expresión humana, Pidgey lo miró con desconfianza, pero con cautela dio un paso al frente. Al ver que Nolan no hacía ademán de engañarlo, dio otro paso, y luego otro, hasta que finalmente se paró frente al joven entrenador. Aún con cautela, Pidgey arrancó con cuidado una semilla de la mano del niño con el pico. Al mirar al chico con nerviosismo, Pidgey vio que sonreía y asentía con la cabeza para tranquilizarlo. Aún no estaba seguro, pero algo en este humano le hacía confiar en él, así que decidió arriesgarse. Abrió el pico y, con un movimiento fluido, se tragó la pequeña semilla entera. Nolan sonrió de alegría cuando el pequeño Pidgey graznó de felicidad. ¡Qué rico, ¿verdad? Le preguntó con dulzura al Pokémon de tipo volador, procurando mantener la voz baja para no asustar a la tímida criatura. Ahora que por fin avanzaban, Nolan no quería desvelarlo todo adelantándose demasiado. Hey. Pidgey. El Pidgey asintió con entusiasmo. Bueno, todo es para ti, así que hazlo, sonrió Nolan amablemente, riendo en voz baja cuando su nuevo Pidgey prácticamente enterró su cara en su mano y comenzó a tragar la comida sin absolutamente ninguna restricción.
Detrás de ellos, Ash observaba con una sonrisa de asombro creciendo en su rostro mientras veía a su mejor amigo y su nuevo Pokémon comenzar a unirse. Desde su posición junto a Nolan, Meadow se permitió relajarse un poco. Cuando el chico rubio dejó salir a su nuevo miembro del equipo, admitió haber estado en guardia, temerosa de que el Pidgey buscara venganza e intentara atacar a su querido compañero humano. Ahora, sin embargo, al observar al tipo volador comiendo de la palma de la mano de Nolan, Meadow pudo ver cuán amable era el Pidgey en el fondo. Era evidente que antes solo había atacado por miedo e ira. Esto le dio esperanza a Meadow de que pronto se harían buenos amigos. Una vez que el Pidgey hubo comido hasta saciarse, se recostó y se acurrucó con satisfacción mirando a Nolan. El chico rubio sonrió y se sacudió algunas semillas de la mano. ¿Ya has tenido suficiente o aún tienes hambre?, preguntó Nolan amablemente. Cuando el pequeño Pokémon emplumado confirmó que ya estaba listo, el chico rubio sonrió felizmente. Bien, quizás ahora podamos hablar de algo importante. El pequeño Pidgey lo miró, nuevamente con cautela, pero no se podía negar que sus agudos ojos también tenían ahora una chispa de interés. Meadow y yo te hemos capturado, comenzó a explicar Nolan lentamente, ¿entiendes lo que eso significa? Pidgey asintió con cautela con la cabeza. A lo largo de su vida, Pidgey había presenciado como muchos miembros de su bandada eran capturados en esos extraños dispositivos por humanos y luego se los llevaban, para no volver a saber de ellos. Pidgey no sabía realmente qué les sucedió después, pero siempre había sentido curiosidad y esperaba que todos estuvieran bien. ¿Entonces entiendes que de ahora en adelante viajarás conmigo y mis amigos? Nolan quería asegurarse de que Pidgey lo tuviera totalmente claro. ¿Que serás uno de mis Pokémon y que yo seré responsable de cuidarte de ahora en adelante? El Pidgey parecía un poco menos seguro, pero tampoco demasiado molesto. Simplemente parecía confundido, más que nada. Al presentirlo, Nolan se apresuró a explicarlo lo mejor que pudo. Verás, Pidgey, estoy en camino de convertirme en un maestro Pokémon, el mejor entrenador, explicó Nolan con pasión, mientras Pidgey, y Meadow también, escuchaban absortos. El primer paso es competir en la Liga Índigo, un gran torneo que se celebrará dentro de un año. Para participar, necesito ganar 8 medallas de gimnasio derrotando a los líderes de gimnasio en combates con mis Pokémon, que por ahora solo son tú y Meadow. Los ojos de Pidgey se abrieron en respuesta a las palabras del niño. A cambio de unirte a mí y luchar bajo mi mando, te ofrezco un hogar lleno de amor, amigos leales y la oportunidad de volverte más fuerte de lo que jamás podrías llegar a ser en la naturaleza, insistió Nolan, con la esperanza de atraer al pequeño tipo volador. Pidgey se animó de inmediato ante la promesa de la búsqueda de la fuerza. Por naturaleza, los Pokémon pájaro pequeño ocupaban el último lugar en la jerarquía de su especie. Quizás no fuera justo, pero así eran las cosas, o eso decía siempre su madre antes de que un humano la capturara. Pidgey siempre había soñado con evolucionar algún día en un temible Pidgeot. Eran los más geniales de todos, pero parecía imposible alcanzar esa fuerza. Pidgey se había esforzado al máximo, pero nunca había logrado evolucionar. Quizás este humano tenía razón. Quizás el secreto residía en trabajar en equipo, no solo. Ciertamente no estaría de más intentarlo al menos. ¿Y qué te parece?, preguntó Nolan amablemente al pequeño Pokémon marrón, sacando a Pidgey de sus pensamientos y devolviéndolo al presente. ¿Estás listo para trabajar con nosotros? Pidgey solo tuvo que pensarlo por un segundo más, antes de asentir con entusiasmo con la cabeza. Sinceramente, Nolan no pudo evitar sonreír ante la respuesta. ¡Genial!, exclamó el chico rubio con entusiasmo. Entonces, bienvenido al equipo. Meadow y yo estamos encantados de tenerte. Saur Meadow sonrió amablemente en acuerdo. Pidgey miró al chico y al Bulbasaur con una expresión ligeramente conmovida. Se alegró de que, si iban a viajar juntos, no hubiera resentimientos entre ellos. Por cierto, mi nombre es Nolan, se presentó el chico rubio. Pid. Graznó Pidgey a modo de saludo. Dime, ¿cómo te gustaría que te pusieras tu propio nombre?, preguntó Nolan al pensarlo de repente. Hey. Pidgey lo miró parpadeando, algo confundido. Bueno, ahora que tu lugar en el equipo es oficial, me parece justo ofrecerte un nombre propio, explicó Nolan encogiéndose de hombros. Algo único para ti, que les mostrará a todos lo especial que eres. ¿Qué te parece? Pidgey lo consideró por un momento, antes de asentir con la cabeza una vez más. ¡Genial!, exclamó Nolan, y por fin Pidgey le dedicó a su nuevo entrenador una amplia sonrisa. Lo pensaré y luego te contaré algunas ideas.
Pero antes que nada, el chico rubio se quedó callado mientras buscaba su Pokédex en la parte trasera de su pantalón y lo sacaba del bolsillo trasero. Pidgey observaba el dispositivo rojo con curiosidad. Ahora solo necesito escanearte con esto, ¿de acuerdo? Dijo Nolan con voz tranquila y tranquilizadora. No sentirás nada, te lo prometo. Es solo para darme un poco más de información y poder cuidarte mejor. Solo cuando el Pidgey asintió con su consentimiento, Nolan procedió con el escaneo. Recordando los pasos que su padre había dado ese mismo día cuando el hombre le había enseñado a escanear Meadow, Nolan repitió el procedimiento con su nuevo compañero. Un fino rayo de luz escarlata brilló desde la Pokédex y se posó en la frente de Pidgey. Momentos después, la información deseada apareció en la pantalla. El nuevo entrenador lo examinó con interés. Tal como Nolan esperaba, el conjunto de movimientos actual de Pidgey consistía en placaje, ráfaga y ataque de arena. No era el mejor del mundo, pero tampoco el peor. Esperemos que no pase mucho tiempo antes de que puedan añadir más ataques y técnicas a esa lista. Nolan también descubrió que su nuevo Pidgey era un poco más pequeño que el Pidgey promedio, pero eso no le preocupaba demasiado por ahora. Para él, su nuevo amigo era perfecto. Además, su pequeño tamaño podría ser una ventaja. Seguramente Pidgey debía ser más rápido en el aire sin tener tanto volumen para moverse. Además, podría dificultar que los enemigos le dieran un golpe, lo cual siempre era una ventaja. Nolan también descubrió que su nuevo amigo poseía la habilidad Ojo Perspicaz, sobre la que el chico rubio prometió leer más adelante. Finalmente, la Pokédex reveló que el nuevo miembro de su equipo era un hombre, conocimiento que ayudaría enormemente a Nolan más adelante cuando intentara encontrar un nombre adecuado para el pequeño Pidgey. Satisfecho con todo lo que encontró, Nolan sonrió y volvió a cerrar su Pokédex, antes de guardarla nuevamente en su bolsillo. Genial, asintió el chico en voz baja. Esto me ha dicho mucho sobre ti, Pidgey. Seguro que me ayudará cuando empiece a pensar en la mejor manera de entrenar contigo. Pidgey. Pidgey parecía emocionado y ansioso por empezar. Nolan ya se daba cuenta de que, aunque tímido al principio, su nuevo amigo también se mostraba extremadamente decidido una vez que tenía la motivación adecuada, y que realmente quería hacerse más fuerte. El chico solo esperaba poder ayudarlo a lograrlo. Pero por ahora, creo que deberías volver a tu Pokébola, continuó Nolan, y Pidgey dejó escapar un leve arrullo de decepción. Puedes descansar ahí dentro hasta que pueda llevarte a la siguiente ciudad. Quiero que una enfermera Pokémon te revise después de esa batalla con Meadow. Ambos recibieron muchos golpes, así que necesito asegurarme de que todo esté bien antes de empezar a trabajar en los detalles de tu entrenamiento. A Pidgey no le gustó mucho, pero respetó la decisión de su nuevo entrenador. Asintió con la cabeza, y Nolan sonrió mientras sostenía la Pokébola que ahora pertenecía a Pidgey. Está bien, Pidgey, regresa, dijo suavemente, mientras observaba cómo la cápsula se abría y arrastraba a Pidgey de vuelta a sus confines en un rayo de luz escarlata. Nolan sostuvo la Pokébola con ternura contra su pecho, sabiendo instintivamente que, al igual que con Meadow, Pidgey ya ocupaba un lugar especial en su corazón. Tenía un nuevo amigo en su equipo, y para Nolan, eso era simplemente increíble. Fue solo el último paso de lo que prometía ser la aventura de su vida. Y aquí está en el capítulo 6. ¿Sí? Nolan tiene su primer Pokémon nuevo. Ciertamente parece que ha tardado mucho en llegar. Sé que al principio estaba un poco molesto porque no me llegó un Mankey en mi Nuzlocke, pero Pidgey habría sido mi segunda opción de todos modos, así que todo está bien. La verdad es que estoy bastante contento con el resultado de este capítulo. En un momento dado, me preocupó un poco tener que dividirlo en dos partes debido a su longitud, algo que realmente no quería hacer, pero todo quedó bastante bien resuelto antes de llegar a ese punto. De todos modos, pasemos al tema más nuevo para que ustedes voten. Originalmente no iba a haber uno para este capítulo y iba a esperar, pero estaba mirando mis notas con respecto al orden en el que quiero jugar el juego, y recordé que podía saltarme a Misty por ahora y progresar un poco más, pero no tanto como para exceder el límite de nivel. Así que he cambiado el orden de un par de cosas, lo que espero me ayude a evitar perder alguno de mis Pokémon más adelante en el juego y, por lo tanto, tener que escribirlos fuera de esta historia. Puede que este sea el último tema sobre el que ustedes voten durante un par de capítulos, así que al menos es emocionante. Un nuevo encuentro. Opciones de Pokémon, Ruta 24. Abra, femenino, naturaleza cuidadosa, habilidad sincronizar Ruta 25.
Odish, masculino, naturaleza resistente, habilidad clorófila cueva de Diglett, hembra, naturaleza dócil, habilidad velo de arena. Personalmente, creo que solo hay una opción viable. Me emocioné muchísimo cuando conseguí una Abra, y más aún cuando logré atraparla antes de que pudiera teletransportarse. Aún así, no es mi decisión si la usaré o no. Eso depende de ustedes. Además, un pequeño dato curioso. Diglett casi mata a Meadow cuando intentaba atraparla. Por suerte, mi personaje inicial está bien y pude curarla a tiempo. Si no, me habría enfurecido por haberla perdido de una forma tan estúpida. Tienes que jugar con Nuzlocke con mucho cuidado. En fin, muchas gracias por leer y espero que hayan disfrutado de este capítulo. Por favor, dejen una reseña, ya sea para votar por el último Pokémon que Nolan atrapará o simplemente para dejar comentarios generales. Hasta la próxima, seguid leyendo.